todos los hermanos aquí reunidos, que Él nos ayude en este instante, ¿verdad? Hay que pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea el que hable por nuestra boca. Hay que pedirle en ese momento por tantos problemas que hay en el mundo, inundaciones en algunos lugares, fuego en otros. Parece que nuestro Señor Jesucristo ya toca la puerta para venir a compartir esa cena con nosotros, porque cada vez la maldad crece, se va perdiendo el amor entre el hombre. Estamos aquí para dirigirnos a Él y para seguir en su camino, no quitar jamás la mano del arado, elevando siempre una oración por cada uno de los hermanos, principalmente aquellos más necesitados de la palabra de Dios. En este momento, pongo en sus manos su vida y su alma de todos los niños de su iglesia, de todos los pastores. Se los dejo en sus manos para que Él obre grandemente en cada uno de ellos, llevándolos, conduciéndolos. Igualmente le pido al Altísimo, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por las misiones, por los misioneros que van a lugares muy extremos de la tierra a llevar su palabra a una costa de perder su vida. Te los dejamos en tus manos y que siga habiendo más obreros para seguir llevando tu palabra a todo aquel que la necesite. Ahorita que todavía es tiempo de gracia, debemos de aprovechar. Y les deseo, hermanos, en esta tarde, aquí en Valladolid, noche en algunos lugares, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, junto con el Padre, siempre esté avivando, siempre esté fortaleciendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para seguir en Él. Saludos, hermanos, desde acá, desde Valladolid, Yucatán. Amén. Gracias, hermano Ramón. Dios le bendiga. Gracias, hermanito Ramón, por la oración. Dios lo bendiga, hermano. El estudio que vamos a Gracias, ver. igualmente. Gracias, hermano. Lo titulé, hermana, El gozo del cristiano. El gozo del cristiano. Hay un libro en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que su tema principal es el gozo. Es el gozo, pero se suele malinterpretar porque se piensa que habla sobre el gozo que nosotros debemos de tener. Pero verdaderamente el tema principal de ese libro, que son Filipenses, es la fuente del gozo del cristiano. No nuestro gozo que dicen que es una felicidad extrema, no. Sino ahí habla sobre la fuente del gozo del cristiano. Y esa fuente es el Señor Jesucristo, hermano. De eso habla, de que nuestra fuente del gozo es el Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque Cristo es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos, es Cristo, ¿no? Y fuera de Él, no tenemos parte con Dios. Ni Dios tampoco tiene parte con nosotros. Es importante que entendamos que solo necesitamos a Jesucristo. Que Cristo debe de ser suficiente para nosotros. Que nuestra dependencia en Cristo, perdón, hermana, que nuestra dependencia en Cristo debe de ser absoluta para aumentar nuestro aprecio y nuestra estima por Cristo, por Él. Y aunque pasemos por dificultades, Dios seguirá trabajando en nosotros para que sepamos el valor que debemos de darle a Cristo y para que ese valor crezca cada día más. Llegar a tal punto que ninguna persona, ningún ministerio, nada, solo la persona de Cristo, solo sea la persona de Cristo lo que nos dé ese gozo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que debemos querer? Debemos de querer a Cristo, ¿no? Muchos se dejan llevar por el amor al dinero, otros quieren ser famosos, quieren tener grandes ministerios, quieren plantar 100, 200 iglesias. Y no, hermano, no. Ese no es el camino, hermano. Porque lo único que debemos de querer es conocer más y más a Cristo cada día. La única visión del cristiano es Cristo. Esa es nuestra única visión. Y nuestra única misión es compartir de Él, compartir el Evangelio. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Que lo miremos a Él y que lo compartamos a Él. Eso es lo que nos dice, hermano. Y todo lo demás ya se convierte en algo que viene a ser religioso, porque ya no tiene puestas las miras en Cristo, sino en uno mismo, en lo que uno mismo cree, y no en lo que ya Cristo le dice. Debemos de cuidarnos, hermanos, hermanas, de los falsos maestros, que ya están en las iglesias y le quitan valor a Cristo, lo devalúan la persona de Cristo. Su obra también la devalúan. Y la gracia de Cristo también. Queriéndose poner ellos en primer lugar, antes que a Cristo. El amor al dinero, las ofrendas, el diezmo, todo eso ya llega el momento que nos desvía de Cristo. Y perdemos el enfoque a Él, el enfoque verdadero al Evangelio. Dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 2, me parece que lo tengo bien aquí apuntado. Dice, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto era una advertencia de Pablo, para que en esos tiempos no se guardasen de esos legalistas, esas personas que tenían tantas leyes. Y bueno, y no querían conocer a Cristo, no querían poner a Cristo en primer lugar, perdón. Pero ahora en nuestros tiempos, hay personas que también son legalistas y también te entremeten psicología y sociología. Pero, hermanos, la persona y la obra de Cristo es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, no necesitamos más, solo lo necesitamos a Él. Los falsos maestros aquí, en este versículo, son comparados como perros en esos tiempos, ¿no? Esos incrédulos, esos religiosos que estaban fuera de la gracia de Dios.
hermanas, los perros en esos tiempos eran animales que tenían enfermedades, eran sucios, eran violentos, comían basura. Por lo cual, hermanas, debemos de tener cuidado hoy en día de lo que nos pueden transmitir esas personas que quieren transmitirnos falsas doctrinas, que eso es como basura y que contagia enfermedades, hermanos. Esas falsas doctrinas son como la rabia, son como la gangrena espiritual, son enfermedades para el alma, hermano. Debemos de tener cuidado con esos falsos maestros. Es imposible que agrademos a Dios por nuestros propios méritos y por nuestros propios esfuerzos y desviar la atención de Cristo y de su redención por nosotros. Eso es la peor de las maldades, que nosotros mismos, nuestros propios esfuerzos no sirven de nada. Siempre tenemos que tener la atención en Cristo y ponerlo a Él primero, siempre. Si desviamos la atención de Cristo, todos somos como trapos de inmundicia, dice la palabra, hermano. Cuando entendemos lo que somos fuera de la gracia de Dios, cuando entendemos que somos eso, que somos esa suciedad, esos trapos de inmundicia, que somos como esos perros, ahí es cuando toda la confianza debemos de depositarla en Cristo, no en nuestra propia obra, no ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en el pastor, solo en Cristo, hermano. Tomar la escritura y poner la confianza solo en Él. Ese es el verdadero gozo, hermano. Nada depende de mí, nada depende de ningún pastor ni de ninguna iglesia. Y fuera de Cristo no debemos de necesitar nada. Ese es el gozo verdadero, que Cristo hizo todo por mí y que nada depende de mí, solo de Él. Cristo debe de ser mi enfoque, nuestro enfoque, hermano. E incluso si por la noche me despierto, no puedo dormir, debo levantarme de la cama y hablar con Cristo, comunicarme con Él, leer de Él, meditar su palabra, ahí sentarme un ratito con Él, ahí ante su presencia, aunque sea de madrugada, porque nos despertemos por lo que sea. Entonces dice la palabra, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. ¿En quién? Que nos gocemos en Él, en el Señor. Y Él nos dará, hermana Noeli, Dios la bendiga. Él nos dará Amén, hermano. un corazón de carne, nos dará su espíritu y nos dará sus mandamientos para que nos gocemos en Él. Un corazón nuevo, un corazón vivo y un corazón sensible a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre. Sin contribución de ningún tipo de contribución humana, solo de Cristo, solo de Cristo, hermano, porque ahí es donde sentimos ese gozo verdadero. Tenemos a Pablo, Pablo era una eminencia, conocía la ley perfectamente, él era miembro de los fariseos, una secta conservadora y estricta de Israel, ¿no? Pero Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo, de los seguidores de Cristo. Él amaba a Dios y a su ley, pero odiaba
a los enemigos de esa ley que ellos tenían, los odiaba. Cualquier cosa que se ponía en contra de su ley, los odiaba, los perseguía, y más cuando se levantó el nombre de Cristo y todos los que le seguían, porque se ponía en contra de la ley que ellos tenían, de las leyes. Perseguía a la ley de Cristo, a la iglesia de Cristo, perdón. Pero Pablo por última vez le iba a pedir dirección y una misión a su iglesia, ¿no? A los fariseos, a sus líderes, por última vez, porque le quería pedir ir a Damasco, a perseguir ahí a los cristianos, y quería apresarlos y matarlos, y si podía traerlos de vuelta, ¿no? Desde Jerusalén a Damasco. Ese era su trayecto. En cierta parte del camino, rodeó, dice la palabra, un resplandor de luz del cielo, y él cayó a tierra. Muchos dicen que cayó de un caballo, pero la palabra no lo dice, no viene ningún caballo. Pero él cayó. Yo pienso que iban andando y iban en fila, y con ese resplandor él cayó de rodillas al suelo. Porque ahí era Cristo, era Jesús el que se le estaba apareciendo en ese momento. A él, solo a él. Pero no se le pudo aparecer como un hombre, un carpintero ahí, ¿no? Ahí Cristo se le apareció con toda su gloria, sentado a la derecha del Padre. Es que tuvo que ser así. Tuvo que ser así, no pudo haber sido de otra forma. No se le presentó como hombre, sino ya se le presentó sentado ahí a la derecha del Padre con toda su gloria, con todo su esplendor. Hermanas, tuvo que ser así. Y ahí en ese momento a Pablo se le rompió todas las leyes que él tenía, todas se le destrozaron, se le descuartizaron. Su religiosidad, él se creía, pensaba que era siervo de Dios, pero verdaderamente era un siervo de Satanás, y él ahí se dio cuenta. Ahí Cristo le dio luz, porque él estaba metido en oscuridad, y él vio lo que más adelante él decía. Él vio que él era un perro. Él vio y se dio cuenta de esa gangrena espiritual que tenía en ese momento. Y él se dio cuenta que sin Cristo antes no había sido nadie. Él se vio a sí mismo por dentro. Cuando se levantó, estaba ciego. Cristo no permitió que viese nada más. Cristo no le permitió que fuese a las escrituras, que fuese a leer, a ver qué es lo que me ha pasado. Yo tengo aquí mi ley. No. Él lo que vio, Cristo se lo implantó en su cabeza, en su cerebro, durante 3 días. Ese fue el único motivo de que se quedase ciego. Pablo no podía ver nada más. Pablo vio ese resplandor, vio el esplendor de Cristo, y se quedó ciego. Imagínense que alguien vea algo tan impresionante y te quedas ciego. Y solo lo único que te puede pasar es que te quedes pensando en eso, Y 3 días estuvo sin comer y sin beber. 3 días en ayuno, pero no porque quiso hacer el ayuno, sino porque es que era imposible que pudiese comer. 3 días con esa imagen, con ese cambio que él hizo, viéndose por dentro, viendo toda la suciedad, la porquería que él tenía, todo lo que había hecho, todo lo que aprendió desde pequeño con su maestro, creo que se llamaba Gamaliel. Desde pequeñito lo instruía en todo, en la palabra, distintos idiomas, en las leyes, en el arte de la defensa, en las artes marciales, en el arte de la espada. Eso era lo que le enseñaban. Él era un maestro en todo, pero todo eso Cristo se lo quitó, se lo cambió. 3 días sin comer y sin beber.
Pablo, cuando viajó de Jerusalén hacia Damasco, era un perseguidor de los cristianos. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo, cuando volvió de Damasco a Jerusalén, era amigo, era hermano de los cristianos. Él era ya hermano de los cristianos. Ya Cristo le limpió el corazón, Cristo le hizo sentir ese gozo de haber estado ahí en su presencia. Aunque luego llegó allí y lo vieron y decía, este es Pablo, el asesino, y tenían miedo de él. Y ya le dijeron, no, no, ya es hermano. Ahí Pablo, hermano Ramón, ahí él sintió el gozo verdadero, porque el gozo verdadero provenía de esa fuente, de ese origen, y se le tuvo que mostrar que ese origen, hermana y hermanos, es Cristo. Y también para nosotros debe ser Cristo todos los días en nuestra vida. Hermanas, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Amén, Dios. hermano. Amén. Aquí termino, hermano. Dios los bendiga.